Bien, el tema de hoy entonces es la famosa ecuación de lentes y espejos. Nosotros hemos estado trabajando durante todo el semestre con este problema de la óptica y cómo medir el tamaño de las imágenes, cómo medir la distancia a la cual se ubican las imágenes. Y esto ustedes saben que es muy importante, sobre todo en la construcción de lentes y de otro tipo de instrumentos ópticos, como telescopios, microscopios, etcétera, etcétera. Entonces es bueno que verifiquemos hoy en la clase el trabajo que estuvimos haciendo en papel milimetrado, que hicimos el cálculo de tamaño de imagen y distancia de la imagen únicamente con la parte geométrica. Pero entonces, en este momento, pues vamos a trabajar la parte matemática. Entonces, vamos con esa parte matemática. Espero que todos estén mirando en este momento el tablero, la pantalla que estoy compartiendo, donde aparece un ejemplo de los que estuvimos trabajando. Este es uno de los casos que tuvimos nosotros en cuenta. Si todos se acuerdan, y por ahí tienen las hojitas de papel milimetrado, que me imagino ya terminaron los trabajos, tenemos este caso. En este caso nos dice que tenemos un objeto de 1 centímetro de altura que se ubica a 6 centímetros del vértice de un espejo cóncavo cuyo radio de curvatura es de 4 centímetros y nos piden hallar el tamaño y la posición de la imagen. Vamos a simular que cada una de estas cuadrículas grandes es de 1 centímetro aproximadamente. ¿Sí? Acá se ve bastante ampliado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro objeto, que es de 1 centímetro de altura, pues va a ocupar toda esta distancia de 1 centímetro, que será una cuadrícula. Como ustedes recuerdan, y hacemos un pequeño repaso, lo primero que nosotros trazamos es nuestro famoso eje principal. En este eje principal es el en el cual nosotros vamos a hacer todo el trazado de las líneas, los famosos rayos notables. Y lo primero que ubicamos, obviamente, es el vértice, ¿no? Entonces, acá en esta posición donde le estoy señalando, estamos haciendo un pequeño repaso para recordar, aquí era donde ubicábamos nuestro famoso vértice. Entonces, teniendo el vértice en esta posición, comenzábamos a tomar las medidas. Decía que el objeto se ubicaba a 6 centímetros, entonces aquí tomaríamos 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 a 6 centímetros y ubicaríamos nuestro objeto de 1 centímetro de altura. Luego, decíamos, se trazaba el espejo que tenía 4 centímetros de radio de curvatura, es decir, a partir del vértice, marcábamos 1, 2, 3, 4 centímetros, ahí estaba nuestro centro, si recuerdan, ahí se apoyaba el compás, se abría el compás hasta el vértice y se trazaba este arco de circunferencia. Una vez trazado eso, ubicábamos el foco. Si ustedes recuerdan, el foco siempre está a la mitad entre el vértice y el centro. Entonces, como aquí había una distancia de 4 centímetros, aquí nos tocaba una distancia de 2 centímetros para ubicar el foco. Y comenzábamos entonces con nuestros famosos rayos notables, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, poquito, yo sé que se acuerdan porque esto lo hemos repasado bastante. El primer rayo salía desde la parte superior completamente, iba hasta el espejo en forma paralela con el eje principal y se reflejaba hacia el foco. Sí, a partir de ahí, pues nosotros lo prolongábamos una distancia determinada y hacíamos nuestro primer rayo. El segundo rayo, si ustedes recuerdan, cambiaba totalmente. Decía que salía igual de la parte superior del objeto, pero esta vez se dirigía al foco, directamente al foco. ¿Sí? Lo atravesaba y llegaba hasta el espejo. Cuando llegaba al espejo, comenzaba su proceso de reflexión. Entonces se reflejaba, pero ¿en qué forma? En forma paralela con el eje principal. Entonces venía en esta posición. El tercer rayo, si recordamos en las clases que teníamos en el colegio,
era completamente diferente. Este tercer rayo, aunque salía de la parte superior, se dirigía hacia el vértice, y entonces teníamos que garantizar algo bien interesante, y era que en el mismo ángulo en el que él se reflejaba, o sea, este ángulo que aparece aquí, en ese mismo ángulo tenía que salir. Para garantizar eso, pues nosotros, ¿qué hacíamos? A la misma altura que tenía el objeto, a esa misma altura hacia abajo, proyectábamos el rayo reflejado. Entonces nos regresábamos hacia esa altura, ese mismo centímetro en este caso, y se formaba el tercer rayo. Nuestro último rayo, entonces, era el rayo el cual, pues, iba directamente hacia el centro, salía de la parte superior, se dirigía al centro del espejo donde nos habíamos apoyado para hacer la curva, y llegaba hasta el espejo y se reflejaba por ahí mismo. Por eso no se veían dos líneas en este caso. Aquí donde se cruzaban nuestras tres líneas, ¿qué hacíamos? Si recuerdan ustedes, lo que hacíamos era tomar la medida desde el vértice hasta la imagen, y esto lo llamábamos tamaño de la imagen, que en este caso vendrían a ser, perdón, esto lo llamamos distancia de la imagen, que en este caso vendrían a ser 1, 2 y 3 centímetros aproximadamente. Entonces aquí en la distancia de la imagen tendríamos 3 centímetros, y en cuanto al tamaño del objeto, entonces medíamos esta altura que se presenta acá, que si tenemos en cuenta que un cuadro completo de esto es 1 centímetro, pues ustedes están viendo aquí la imagen está llegando hasta la mitad del centímetro, aproximadamente estaríamos hablando de 0,5 centímetros, o sea, medio centímetro. Hasta ahí es lo que habíamos hecho. Este es el método geométrico, el método gráfico. Y hoy lo que vamos a hacer con nuestros trabajos es aplicarles el método matemático, el resultado de tipo matemático, que emplea la famosa ecuación de Descartes, que es esta que estamos viendo acá abajo, donde se relaciona la distancia de la imagen, o sea, esta distancia desconocida la podemos calcular ahora matemáticamente, porque nosotros conocemos la distancia del objeto, que inclusive aparece acá en el problema, 6 centímetros, es un dato que nos dan, y el foco, que también conocemos porque conocemos el radio de curvatura y sabemos que el foco está en la mitad de la distancia. Entonces, con esta ecuación primera, vamos a hallar la distancia de la imagen. Y con ese dato luego calcularemos el tamaño de la imagen. ¿Cuál es la idea? Que estos dos resultados matemáticos se puedan verificar con los resultados de tipo geométrico. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Sustituiríamos, entonces, en la ecuación los datos que nosotros tenemos, como la distancia del objeto, que ya sabemos que son 6 centímetros, el foco, que ya sabemos que son 2 centímetros, y comenzaríamos simplemente a hacer nuestro proceso para despejar esta incógnita, que sería la distancia de la imagen. Entonces, como ustedes saben, por álgebra, podemos hacer un despeje bastante sencillo, que sería que este número que está sumando acá, un sexto, pasaría al otro lado de la igualdad a restar. Eso sería lo que sucedería. Entonces, realmente ahí lo que sucedería simplemente es una operación de una resta. Ese sexto que estaba en el lado a mano izquierda pasaría a mano derecha, es decir que de este lado no existiría, y nos quedaría así la ecuación en el momento que estamos haciendo el despeje. Esta parte de la ecuación pues es bien sencilla, en lo que ustedes llamaban antes carita feliz, que uno podía hacer para resolver este término. Entonces, simplemente vamos a resolver ese término, muy sencillo. Haríamos la multiplicación entonces del numerador por el denominador, acá sería 1 por 6, entonces ese 1 por 6 nos daría en el numerador
esta parte del numerador nos daría el 6. Y utilizamos el mismo signo, que haríamos la multiplicación de estos dos, denominador por numerador, 2 por 1, nos daría aquí el valor de 2. Y en la parte inferior sería la multiplicación de los dos denominadores, que nos daría un valor de 12. Esta operación, obviamente, como aparece aquí, entonces se simplificaría al hacer la resta que aparece. Eso nos daría en la parte superior un valor de 4. Esta resta 6 menos 2, 4. ¿Cómo despejamos entonces esta incógnita? Simplemente vamos a invertir las fracciones. Entonces hacemos una inversión de fracciones. ¿Eso qué quiere decir? Que donde está el 1, o sea, el numerador, va a aparecer este denominador, y donde está el numerador va a aparecer el denominador, van a intercambiar de posición. Es decir, el denominador que es de sub i pasaría a ser numerador, y el numerador, que era el número 1, aquí pasaría a ser el denominador, es decir, invierto totalmente la fracción. Lo mismo ocurriría en el lado opuesto. Acá el 12 pasaría a ser el numerador y el 4 pasaría a ser el denominador. Aquí ya nos queda bastante fácil ya resolver el problema en este despeje, porque pues todo número que ustedes saben está dividido entre 1, simplemente queda el mismo número. Entonces es inoperante que dejemos esa fracción. Aquí nos quedaría entonces completamente el valor de sub i. De sub i dividido entre 1 nos da de sub i. Y esta división pues es también muy sencilla. Ustedes pues ya saben, 12 dividido entre 4 pues nos va a dar un solo número. Ese número es el número 3. Y como nuestra medición es en centímetros, pues equivaldría a los 3 centímetros. De esta manera, ¿qué estamos comprobando? Estamos comprobando que la distancia de la imagen matemática sí tiene que ver con la distancia de la imagen geométrica. O sea, ha sido nuestro cálculo geométrico muy exacto. Para ahora calcular el tamaño de la imagen, lo que vamos a hacer es emplear esta segunda ecuación, que también es una ecuación de Descartes, que nos relaciona el tamaño de la imagen, el tamaño del objeto, la distancia de la imagen y la distancia del objeto. Entonces, como tenemos ya nuestros datos, lo que procedemos a hacer es a sustituir los datos que tenemos. ¿Cuál es el tamaño del objeto? El tamaño del objeto lo dice acá, dice que es un objeto de 1 centímetro de altura. Entonces sustituimos en la parte del denominador 1 centímetro de altura. La distancia de la imagen la acabamos de calcular, nos dio 3 centímetros. Sustituimos ese valor. Y la distancia del objeto, igualmente, también la conocemos. Acá nos dice, está ubicado a 6 centímetros. Entonces, sustituimos este valor por el valor 6. Y hacemos la operación correspondiente como aparece aquí. Ya sabemos que todo número dividido entre 1, pues nos va a dar como resultado el mismo número. T sub i dividido entre 1 nos va a dar T sub i. Y este 3 dividido entre 6, pues con la calculadora muy sencillo. 3 dividido entre 6 nos da exactamente 0,5. Es decir, medio centímetro. Esto nos viene a confirmar igualmente de que el cálculo geométrico que habíamos hecho funciona con el cálculo matemático. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya vamos pensando en la tarea que el profesor va a dejarnos sobre este tema. Debemos comprobar que todo este trabajo que hicimos de manera geométrica, que ustedes tienen por allá sus planchas, todos estos resultados de tipo geométrico, se pueden verificar matemáticamente. Y la idea es de que estos resultados nos den o exactos o muy cercanos. Si no, es porque hemos cometido algún tipo de error. Recordemos que
la matemática es mucho más exacta que la geometría, porque la geometría depende de la regla, de nuestro pulso, del grueso del trazo del lápiz, de cómo vemos las cosas, porque a veces unos vemos mejor que otros. Entonces, generalmente aquí vamos a tener lo que son los verdaderos resultados, esto y este, y lo vamos a comparar con estos, por eso les he colocado aproximadamente, mientras que esto sí es una igualdad porque es exactitud matemática. Entonces, esta es la primera parte del tema de la clase de hoy. La segunda parte es simplemente hablar un poquito acerca del proyecto que tenemos nosotros pendientes, el proyecto en casa que vamos a hacer nosotros por el medio ambiente desde nuestras carreras, que es algo que les había dejado allá pensando en sus cabecitas, a ver qué decidían o qué pensaban. Este proyecto está en dos fases. Los que ya vieron el video que quedó grabado inclusive para el IDEP sobre las clases STEM, habla acerca de cómo va a ser el procedimiento para entregar el proyecto. Entonces yo les recomiendo que vean el video para que puedan sacar una mejor conclusión. Sin embargo, dejamos dos elementos para la próxima clase para que lo vayan pensando. Primero es, de verdad, ¿qué voy a hacer por el medio ambiente desde mi carrera? Digamos, yo voy a ser médico, no sé, de pronto decido trabajar solamente medicina orgánica con el fin de trabajar por el medio ambiente, o digamos como médico he decidido hacer un reciclaje de una cantidad de materiales dentro de una clínica o un hospital. Recordemos que este proyecto es totalmente teórico, es decir, no podemos llevarlo a la práctica, ustedes saben pues por la situación que tenemos en la actualidad, pero la idea es de que al menos teoricemos sobre qué podríamos hacer y empezar a indagar qué han hecho otros, ¿sí? Qué han hecho otros médicos, otros ingenieros o otros abogados, empezar a hacer ese proceso de indagación, que eso sería parte de lo que tenemos que hacer durante esta próxima semana. Entonces nos quedaría de tarea, lo siguiente, muy sencillito. Primero sería que de esta que hemos estado hablando hoy, de esta clase, el resumen que hayan hecho, hacerle la indagación, ya saben, con la norma APA, título, el texto, las imágenes y al final de donde sacaron información y enviar la foto. Segundo, van a aplicar el cálculo que acabamos de hacer, el cálculo de Descartes, únicamente a 5 ejercicios. O sea, van a escoger 5 ejercicios de espejos de los que ustedes tienen allá en la casa y al ladito, ahí mismo en la misma hoja milimetrada donde tienen el cálculo geométrico con el resultado de TI, DI, abajito le van a hacer el cálculo matemático tal como lo expliqué el día de hoy. Sacan esas 5 fotos para enviarlas al correo 9fisicolaya@gmail.com. Y por último, pues vamos a hablar un poquito acerca de qué han indagado, qué van a hacer desde sus carreras en el futuro para el proyecto que se va a realizar. Esas serían las tareas que nos quedarían.